Tras ser torturado y destituido del poder, Nicolás Maquiavelo intentó reconstruir su carrera escribiendo El Príncipe, una obra marcada por una aguda ironía y consejos que a menudo imitaban las despiadadas tácticas de la familia Medici. Aunque sus amigos temían que el libro fuera demasiado arriesgado para presentárselo a los gobernantes de Florencia, Maquiavelo encontró un nuevo hogar intelectual en los jardines Orti Orisellari, entre una joven generación de aristócratas. Estos diálogos lo inspiraron a escribir El arte de la guerra y los discursos, donde exploró los méritos de las milicias ciudadanas y la superioridad de las repúblicas sobre los principados. Más allá de la teoría política, alcanzó un importante éxito de público con su cínica comedia Mandrágola, que satirizaba la sociedad florentina y captó la atención del Papa León X. A pesar de sus triunfos literarios y del patrocinio de figuras como Lorenzo Strozzi, siguió pasando apuros económicos y se le prohibió ejercer la función pública. En última instancia, estas fuentes describen a un pensador resiliente que utilizó la ironía y la literatura para mantener su influencia mientras navegaba por una era volátil de dominio de los Medici. Cuando uno piensa en Maquiavelo, ¿qué se viene a la mente? Seguramente poder, engaño, una política, digamos, sin escrúpulos. Pero, ¿qué pasaría si el maestro del juego político en un punto lo pierde absolutamente todo? Bueno, esta es la increíble historia de cómo Nicolás Maquiavelo tuvo que resurgir literalmente de sus propias cenizas. A ver, tratemos de imaginar la escena. Maquiavelo acaba de ser torturado, brutalmente, y luego desterrado de su queridísima Florencia. El hombre está, pues, destrozado. Él mismo lo escribió, dijo que se sentía pudriendo, así de fuerte. Estaba convencido de que su carrera, su vida, todo se había acabado de la forma más humillante posible. Y bueno, ahí desde el exilio, en lo que parece un último y desesperado intento por regresar, Maquiavelo decide jugársela toda. ¿Y qué hace? Se pone a escribir un libro. Y va dirigido a la mismísima familia que lo había destruido, a los Medici. O sea, una jugada de un riesgo altísimo. Casi una locura, la verdad. Y ese libro, claro estar, era El Príncipe. A primera vista, uno lo lee y parece un simple manual para gobernantes, ¿no? Lleno de consejos prácticos. Pero, si se lee con atención, entre líneas, lo que hay es una crítica, mordaz, llena de una ironía peligrosísima. Básicamente, estaba exponiendo las mismísimas tácticas que los Medici usaron para adueñarse de Florencia. Y aquí está, digamos, el recetario de Maquiavelo. ¿Qué aconseja? A ver, comprar el poder, asesinar rivales, no cumplir juramentos. Vamos, que expone sin ningún tipo de filtro las tácticas más brutales para conseguir, y lo más importante, mantener el poder. Y lo genial, lo verdaderamente maquiavélico de todo esto es el tono. Lo escribe todo súper serio, como si de verdad fuera el consejero más fiel y dedicado que pudiera existir. Pero ojo, justo cuando el lector ya se está acostumbrando a esta guía para tiranos, Maquiavelo suelta una advertencia. Es sutil, casi silenciosa, pero tremendamente subversiva. Y va dirigida, claro, a los Medici. Es como si les dijera, cuidado, no crean que gobernar a un pueblo que antes fue libre va a ser pan comido. El odio, ese siempre se queda guardado en la memoria. Y bueno, como se podría imaginar, la arriesgada jugada no funcionó. Para nada. El príncipe no le devolvió su trabajo y la desesperación de Maquiavelo, pues, se hizo todavía más grande. Veía como todos sus contactos, sus amigos en la política, simplemente se esfumaban. La pregunta era inevitable. ¿Era este el final definitivo para él? Y para colmo, el contraste con su mejor amigo era dolorosísimo. Mientras Francesco Vettori era la nueva estrella en el círculo de los Medici, Maquiavelo era nadie. Un hombre olvidado. Imaginen esto, uno en la cima, en fiestas, codeándose con la élite, y el otro, Maquiavelo, pidiendo prestado para poder comer. Lo dejaron solo. Se convirtió en un fantasma político, totalmente en la ruina. Y de verdad, justo cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad era total y no había ni una sola puerta abierta, Maquiavelo encuentra una pequeña luz. Y la encuentra en el lugar más insospechado de todos, un grupo de jóvenes aristócratas. Unos chavos idealistas que además estaban súper descontentos con cómo los Medici estaban manejando Florencia. Así que empieza a juntarse con ellos. ¿Dónde? En los jardines Orisellari.
Y aquí la historia de verdad se pone poética. Porque resulta que esos jardines eran propiedad de la familia de uno de sus peores enemigos políticos de antaño. Es una ironía tremenda, ¿no? El lugar que antes era el centro de la oposición a sus ideas, ahora era su refugio, su nuevo santuario intelectual. Y es que para estos jóvenes, Maquiavelo, que ya andaba cerca de los 50, no era para nada el fracasado que veían los Médici. ¿Qué va? Para ellos era una leyenda viviente, un genio de la política. De la noche a la mañana, el exiliado, el olvidado, se convirtió en su mentor, en su faro intelectual. Pensemos un momento en lo que eso tuvo que significar para un hombre que se sentía acabado. Y bueno, esta nueva atención, esta admiración, le inyectó una energía nueva. Se sintió inspirado por las pláticas, los debates con estos jóvenes, y volvió a escribir. Pero esta vez el objetivo era completamente diferente. Él mismo lo dijo en la dedicatoria de su nueva obra. Ya no escribía para los príncipes, sino para aquellos que, por sus infinitas buenas partes, merecían serlo. O sea, para sus nuevos amigos. Ok, las puertas de la política estaban cerradas y bien cerradas. Así que Maquiavelo pensó, si no puedo estar en ese escenario, voy a conquistar otro. Y encontró el lugar perfecto para lanzar sus críticas. Y de paso, volver a ser relevante. El teatro. Así que se pone a escribir una comedia. Pero no cualquier comedia, ¿eh? Una obra súper atrevida, pícara, que se llamó La Mandrágora. Y desde el principio, desde el mismísimo prólogo, le lanza un guiño al público sobre su propia vida. Describe al autor, o sea, a él mismo, como alguien que con estos vanos pensamientos intenta hacer su miserable vida más placentera. Porque claro, no hay paga por sus fatigas. La obra era, en esencia, un espejo para la sociedad florentina. Una sátira brutal. Y el corazón de esta sátira era el contraste entre dos Lucrecias. Por un lado, teníamos a la Lucrecia de la antigua Roma, el gran símbolo de la virtud, la que se suicidó para salvar su honor, y con su tragedia inspiró la creación de la República Romana. Y por el otro lado, estaba la Lucrecia de la obra de Maquiavelo, una que, sin mucho problema, cambia su virtud por una vida de adulterio. Era su forma de decir, miren en lo que se ha convertido Florencia. Y el resultado, ¡uf! Espectacular. La obra fue un exitazo total. Su fama se regó como pólvora por toda Italia. Y aquí viene la mayor ironía de toda esta historia. ¿Quién creen que pidió ver la obra en Roma? El mismísimo Papa León. ¿Qué? Era un Médici. Es increíble. El hombre que fue ignorado por su tratado político de repente era aclamado por esa misma élite, pero gracias a una comedia subida de tono. Y fue justo ahí, en medio de todo ese éxito inesperado, de ese renacer creativo, que Maquiavelo tuvo una revelación. Se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero poder, la influencia que de verdad deja huella, no viene de un título o de un puesto en el gobierno. Y es que si lo pensamos fríamente, bajo la métrica de su objetivo inicial, Maquiavelo fracasó, así de simple. Nunca jamás recuperó su antiguo trabajo como funcionario de Florencia. Las puertas del poder político se quedaron cerradas para él para siempre. Pero, ¿qué fue lo que sí consiguió? Al canalizar todo ese genio que tenía, no en la politiquería del día a día, sino en la escritura, en la historia, en el teatro. Se reinventó por completo. Pasó de ser un político fracasado a ser algo infinitamente más grande. Un teórico militar, un analista histórico de primer nivel, un dramaturgo famoso. Creó un legado de ideas, un legado que ha sobrevivido 500 años y que sin duda es mucho más poderoso que cualquier puestito que pudo haber tenido en el gobierno de Florencia. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Podemos decir que Maquiavelo fracasó en su intento de recuperar el poder? ¿O será que, precisamente en ese fracaso, encontró una forma de poder completamente distinta, una mucho más duradera?